Amigos de Radio Victoria, a continuación vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera, ex vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, en su segmento de todas las semanas itinerario académico. Profesor, usted tiene como especialidad la estadística y estamos en Venezuela en este instante en una circunstancia en las que las mediciones que se hagan de alguna manera determinan cuál es el rumbo que vamos a tomar, si nos recomponemos o nos hundimos más, porque es que yo estoy viendo que se está planteando un proceso electoral con una cantidad de individuos inscritos y unas etiquetas que no tienen estructura, que son partidos unipersonales, que no tienen una directiva, que no tienen masa, que no tienen una doctrina, que no tienen un estatuto que de alguna manera nos diga que están debidamente constituidos para un certamen de estas características. Entonces, la diatriba se centra ahora en dos factores: defender al régimen por parte de unos gobiernos aliados como Petro y Lula, que aparte de que vamos a un proceso electoral donde la oposición pudiera estar bien representada con María Corina Machado y el trabajo político de calle que ha hecho, porque ha mostrado músculo social. Y estos señores proponen un plebiscito donde si resultara que María Corina gana, hay que perdonarle la vida a todos estos delincuentes de estos 25 años y sus delitos. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde impera la justicia? ¿Cómo se aplica? O sea que si Maduro saliera del régimen, en consecuencia, pues no podría ir a juicio internacional, como lo tiene planteado la Corte Penal, con todos los delitos que se han cometido ahí, las trapisondas que se han cometido, tan graves como esta de ellos mismos matándose en las cárceles. Detienen a un individuo y al otro día aparece muerto y no es el primer caso. Y sobre esto nadie habla y nadie juzga, y nadie fija posiciones. O sea, ¿cómo cree usted que se puedan medir los factores políticos en circunstancias como esta, en un proceso que se pueda catalogar de limpio, tenga los observadores que tenga? Bueno, eso es un tema extremadamente complejo y tienes razón en el planteamiento y es objeto de preocupación en los estudiosos del tema. Creo que las universidades tienen una capacidad de análisis lo suficientemente completa como para examinar esos elementos objetivamente. Y ciertamente hemos venido trabajando dentro de la orientación que tiene la Escuela de Gobierno de Benjamin Franklin y las propias universidades con sus expertos, profesores en ciencias políticas, gente que está curtida en estos temas, tratando de poner en claro esa complejidad, aislando algunos elementos que son fundamentales para entender este planteamiento que correctamente José Antonio está haciendo para iniciar este programa de hoy. La verdad es que hay toda una complejidad que está inscrita en una política internacional de anti-Occidente y que está encabezada por el Foro de Sao Paulo, Uh -huh. donde Lula tiene la responsabilidad directa y principal, aliado eh, con el gobierno colombiano y el nicaragüense, el cubano, el venezolano y hasta el chileno. De tal manera, pues, que dentro de ese entorno, dentro de ese ambiente, se juegan políticas de defensa de un sistema que está orientado hacia atacar la cultura occidental, alineado con el del otro lado del mundo, con los problemas que tiene Irán, Rusia y todo ese complejo mundo de la política europea. Bien, y asiática por lo demás, porque los chinos están metidos también en el paquete. También, sí. Ahora, si dentro de ese marco de referencia ubicamos el tema venezolano, eh, como todos los gobiernos autoritarios, ellos hacen simulaciones electorales para validarse, para lograr dignificar o para validar más bien gobiernos dictatoriales, autoritarios como el que estamos viviendo en Venezuela. El tema
se sustenta en los sistemas electorales que han sido manipulados realmente, ¿no? Entonces, la reflexión académica, la experticia técnica nos lleva nuevamente a revisar el tema y tratar entonces de orientar a la comunidad venezolana e internacional de lo que está pasando realmente. Y eso tiene que ver incluso con los sistemas de información. En Venezuela prácticamente todo el mundo está entretenido discutiendo quiénes son los candidatos a la oposición, cuando todo el mundo sabe que esos 12 apóstoles, cuyo perfil dudo que sea el mejor para ser dirigente de un país como Venezuela, que no tienen, que no tienen militantes que representan a partidos políticos cartón o de papel o de maletín. Están entonces en una lucha por catapultarse hacia ser el candidato de unidad, entre comillas, y deja por fuera a una persona que fue validada en una consulta nacional de magnitudes considerables. Entonces, la gente toma partido y entonces en la calle lo que se escucha es que si Rosales va, que si no va, que si ahora Enrique Márquez, que fue el vicepresidente del CNE, ficha masista conocida y que le hizo la corte a Rosales por muchos años, ahora viene con ese cuento. Es decir, que parece esto una zarzuela. Claro. Y entonces, ¿cómo se interpretan estas cosas? Y es un circo, donde la comunidad entonces se inclina a participar en el circo y entonces opina si le gusta o no le gusta y al final está dejando de lado el tema más importante de esta coyuntura, y es que el sistema electoral sigue siendo el mismo que fue. Exacto, lo neurálgico aquí es con qué vamos a medir ese pronunciamiento popular, con cuál estructura técnica. Si está comprobado que el CNE tiene un diseño, o sea, debidamente dirigido para que siempre el que detente el poder sea el que maneja el proceso. Yo quisiera esquematizar lo que hemos venido discutiendo en esta última semana, entendiendo que la prioridad y el planteamiento fundamental de esta coyuntura política venezolana está centrada no en los candidatos. El candidato existe, es María Corina Machado y punto. Exacto. El tema está en que el sistema electoral le prohibió su acceso y favorece a una serie de personas que le van a hacer el balance, el contrapeso al Ajá. candidato del régimen para entonces él rápidamente acomodarse en una especie de prolongación de los ya casi 20 años que va a tener en el poder. Mm. Entonces, bueno, frente a las circunstancias, uno examina nuevamente el tema. Miren, desde hace mucho tiempo, desde hace casi más de 20 años, venimos trabajando en estas cosas y todo se centra en un modelo electoral que consiste en apoderarse y manipular y administrar el registro electoral. Esto comenzó hace mucho tiempo y le ha dado resultados importantes porque siempre cambian los resultados, siempre manejan los mecanismos electorales a su provecho. Y me explico. En primer lugar, cuando hacen crecer el registro electoral, toman como referencia el crecimiento de la población. Mm. Entonces, resulta que han hecho crecer el número de habitantes venezolanos que a unos niveles de 32 millones de personas, incluso en contradicción con las propias estimaciones Estadística, oficiales, sí. cuyas estadísticas las montaron en base al censo de 2011, estamos en el 2024, y claro, esas estimaciones tienden a no ser acuradas, es decir, a no ser confiables. ¿Sabes que yo decía en estos días que pareciera que las venezolanas todas han parido quintillizas? Porque resulta que Sí, cuando hacemos las estadísticas, vemos que de la noche a la mañana la población electoral ha crecido a tal nivel que tendría que haber ocurrido eso, porque no es posible en condiciones normales y racionales que los pueblos crezcan de una manera tan exponencial como la presentan ellos justamente. Entonces, en el claro, registro electoral.
cuando se traduce el asunto en términos demográficos, el incremento interanual de la población, que es casi un 2%, 2% es lo demográficamente en realidad es crecido. exagerado, es 1,6, no sé cuánto. No llega a 2, sí. Entonces, claro, cuando uno pone las cifras electorales, en el grupo etario de más de 18 años crece el 10% El diez interanual. por ciento sí. Entonces, bueno, por Dios, ¿qué está Increíble. pasando? ¿Qué está pasando con eso? Eso no es una casualidad. Eso es para poder engrosar el registro electoral con cédulas repetidas, Eh, con nombres inventados, ujú. con extranjeros, cubanos especialmente y chinos e iraníes que les interesa tenerlos controlados, les otorgan pasaporte, les otorgan cédula de identidad, les otorgan nacionalidad contraviniendo cualquier mecanismo y procedimiento legal, y entonces tienen en el registro electoral entre 3 y 5 millones de personas virtuales, de los cuales muchos existirán y otros simplemente no existen. Entonces, ha sido reiterativo por muchos años que la gente saca listas enormes de cédulas repetidas con el mismo nombre, con fechas, las mismas fechas de nacimiento. Bueno, Sí. entonces, ¿eso qué sentido tiene? El sentido que tiene es de varios propósitos. En primer lugar, crear centros electorales que Bueno, han creado no sé cuántos minicentros ahora para votar. justamente, entonces ahí vamos al tema. Entonces, se crean centros electorales que incluso se manipulan, se cambian. Las personas que pertenecen a un determinado centro electoral comienzan a migrarlo de un lado a otro. A veces no sabe dónde va a votar, obstaculizan la actualización de sus datos de ubicación. Este, bueno, dejan allí a 4 millones de personas de votantes que están en el exterior y que no lo dejan votar. Y de cuajo, de una vez por todas, sacan a 4 millones de personas, Sí. las dejan guindando, no les permiten votar. No dejan que 3 millones de nuevos inscritos se inscriban y entonces salen hoy por la prensa diciendo se han inscrito 600.000 personas, no se han inscrito ni 250.000 personas. Nada, no. Entonces no les conviene porque ellos están sacando a una población joven que los repudia, están sacando unas personas que viven en el exterior que los repudian, y entonces finalmente están hablando de una población electoral de 19 millones de habitantes que no existe. Aquí escasamente hay 10 millones de votantes, y de los 10 millones de votantes han manipulado casi 3 millones en los centros electorales, han creado casi 14.000 mesas nuevas. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final la mitad de ellas las controlan dictatorialmente, las ponen en las misiones, en centros políticos del PCV, y así van armando una red de control que en este momento, solamente con haber reubicado las mesas electorales donde a ellos les conviene, lo que ocurre es que tienen bajo control férreo 1.400.000, medio, 400. Millón y medio, millón y millón y medio. medio de votos Sí. controlados, y eso es el 30% de lo que van a votar. Entonces, bueno, lo tienen controlado, entonces por eso esa soberbia de decir, hagan lo que ustedes quieran, nosotros vamos a ganar las elecciones, y eso está armado, eso está combinado, eso es una estrategia internacional de los grupos antioccidentales, eso es por eso es que Petro y el Lula se expresan de esa manera. Bueno, entonces al final estamos amarrados y estamos nosotros como oposición peleando por quién va a encabezar una plancha y ponerlas en manos de una persona que no tiene los perfiles convenientes para desempeñar un alto cargo de la magistratura venezolana. De manera pues que yo creo que si alguno, o sea, si para algo sirve la reflexión académica, es para poner en claro toda una situación cuantitativa, cualitativa, de estrategias políticas, para que la gente se dé cuenta de que vamos aliados a una elección de julio que de paso fue adelantada a propósito para sacarle ventaja. Entonces, la gente dirá, bueno, sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero ir a votar. Bueno, pues no quiero ir a votar, pero si tú vas a ir a un juego, en un casino, a jugar ruleta, y sabes que la visa está cargada, entonces, tú vas a perder tu tiempo y tus reales.
claro, Bueno, entonces eso hay que ponerlo en el balance porque el tema no es ir o no a la elección. Todo el mundo queremos votar, pero es que tienen que darle condiciones para votar. Y ahí es donde el papel de los organismos internacionales tiene el poder de actuar, o por lo menos declarar que el sistema no sirve y entonces la gente que haga lo que quiera. claro. Por Eso eso es de que que eso, a mí, profesor, me llama la atención y me sorprende y me preocupa que los observadores internacionales estén avalando este tipo de triquiñuelas que están a la vista de todo el mundo. Y a mí me convocan para que yo sea observador y testigo en una cosa, y yo viendo que ya por adelantado me lo están mal amañando, pues yo me repliego y no voy. No pero voy es a que convalidar algo que está. parece mentira que un organismo internacional con un prestigio, entre comillas, que está lleno también de gente de izquierda. Bueno, esa gente ni siquiera mira las estadísticas, ni siquiera mira los estudios que se han hecho, que son miles. Nada, nada. Esos estudios reflejan que el sistema no cambió. Y estoy hablando solamente de los procedimientos y de la alimentación de la base de datos. Pero Sí, si vamos mucho más allá, si vemos la caja negra, que significa los cálculos informáticos mediante la manipulación de los algoritmos que tiene esa caja negra, entonces ujú. estamos perdidos. Y ellos, yo no he visto organismo internacional que diga que van a revisar los procedimientos Ninguno lo informáticos. ha dicho, ninguno lo ha Ah, dicho. entonces, las universidades hemos escrito artículos en revistas internacionales, hemos publicado cómo se hace esto. La gente desconfía de los sistemas electrónicos porque han sido manipulados en la caja negra. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que los centros electorales también son cajas negras y las mesas de votación también son cajas negras. Y que esas auditorías son simplemente falsas, Claro, simplemente no representativa. Entonces, al final, los gobiernos asumen esa, esos resultados, los cambian y a fin de cuentas lo que andan buscando es legitimar su estadía en el poder para dar una apariencia de democracia que no existe. Y siguen maltratando, siguen violando y siguen humillando a la población de bueno, los y pueblos. con ese esquema nos han tenido 65 años en Cuba, que dicen que vota y la gente no vota nada, pero de todos modos da un resultado. Así es, así es. Y entonces cuando la gente sale a la calle a reclamar sus derechos, agua, servicios, alimentación, trabajo, o sea, lo reprimen abiertamente, pero no existe dictadura en Cuba, según ellos. Claro, el tema entonces es de opinión. Fíjate que expresar cosas como esta maltratan a mucha gente, entonces la gente se siente mal, e incluso a mí me dice que, bueno, que no sea pesimista. Yo no soy pesimista, yo soy No, no, optimista, soy somos objetivo, realistas, realistas. Sí, sí, sí. realista. Entonces, siendo así, yo creo que la síntesis de este tema son pocas cosas. En primer lugar, no perdamos el tiempo, el candidato es uno solo, es María Corina Machado, punto. Exacto, En segundo lugar, cómo hacerla vincular a un proceso? Ese es un tema político, es un problema internacional, es un problema de la democracia y es un problema de que no se puede permitir que los gobiernos hagan lo que les dé la gana en materia electoral. Otro, no perdamos tiempo en una discusión inútil y vamos al fondo del tema. Exijamos de los organismos internacionales una revisión exhaustiva y técnica del sistema electoral. Es la exacto. única forma de ir a votar. Bueno, si no lo hacen, de todas maneras la gente va a ir a votar, pero yo no estoy diciendo que van a perder su tiempo. Nos vamos a frustrar y eso que llamaban desesperanza perdida volverá a aparecer. Exacto. No, y si fuese necesario, vamos a plantearnos entonces que los 6 meses de campaña los utilicemos votando, pero que ese mismo día se cuente el voto. Exactamente. Y por acumulación vamos determinando quién tiene aceptación y quién no tiene aceptación. Y también ese Lo hacemos planteamiento en las puede, universidades, lo hacemos en los centros de trabajo, lo hacemos en las eso escuelas. también puede tener limitaciones, porque cuando un gobierno o un régimen como este amarra 1,5 millones de votos en 1,500 centros que son de él, que no tienen manera de que nosotros entremos allí, ya estamos listos. Estamos listos. Sí, Entonces, esto va a ser una guerra de números. Y al final, decimos nosotros, nosotros ganamos porque somos mayoría, somos 8 de cada 10 venezolanos que estamos interesados en cambiar modelo político y ellos van a decir, no, nosotros ganamos las elecciones en lícita actitud. Eso es lo que va a pasar.
lamentablemente. Pero tenemos que prepararnos para eso y buscar rápidamente en los pocos, en el poco tiempo que tenemos una visión más clara, combativa y que le quite la máscara a este desastre que no solamente está provocando el régimen, está provocando sus aliados. Sus aliados, que es lo peor, ¿sí? Bueno, de todos modos, vamos a esperar a ver si se clarifica, por lo menos en la primera vez, en cambio, quién va a ser el candidato de la oposición, porque definitivamente no tenemos candidatos. Exactamente. Ellos Así. están solo en la palestra. Y en consecuencia, con estas tiranteses que hay allí, pues definitivamente cualquiera puede ser candidato, porque estoy viendo que este señor que usted acaba de mencionar, Marte, ha sido presidente del CNE, ha sido de un nuevo tiempo, ha sido de no sé qué otro partido, ha sido de Además, partido. él es culpable también del Por fraude. eso, Él me dijo en mi cara que ese sistema electoral era perfecto. Me lo dijo en mi cara. que era Y perfecto. sí, que era perfecto, el mejor del mundo. Él estaba de acuerdo con Chávez que ese era el mejor del mundo. Entonces está comprometido con todo lo que quiere. Así de Así sencillo. que Entonces, bueno, uno no es nuevo en estas cosas. Tenemos demasiado tiempo trabajando estos temas. claro. Bueno, de todos modos, vamos a ver cómo se despeja esto, pero seguimos siendo escépticos porque afuera, los venezolanos que sabemos que todos están en contra del régimen no le permiten votar. Exactamente. Y adentro, pues los jóvenes que se querían inscribir tampoco se pudieron inscribir. De 3 millones se inscribieron supuestamente 400.000, que yo no creo tampoco, Yo no lo creo. Yo tengo porque unas cifras ahí que no llegan a 150.000. no llega a ciento y pico, pues el ritmo se veía en la calle. Exactamente. Entonces, Además, bueno, hay una obstrucción permanente. imagínense, No quieren que la juventud se meta. no quieren que la juventud se meta. Bueno, de todos modos, profesor, vamos a ver, usted está trabajando en eso, yo espero que me mantenga al tanto de cuáles van siendo los Con, resultados con y todo gusto. si se logra corregir esta cuestión, pues podemos estar esperanzados todavía, pero, o sea, con esas guabinas que están del lado de la oposición, montones de guabinas, o sea, es bien difícil creer, pues, que allí tengamos, o sea, la firmeza del voto que andamos buscando. Así es. Muchos de ellos pueden decirle a María Corina, si resultara ser la ganadora, o Rosales, yo estoy contigo, pero si no le dan, o sea, se repliegan. Y eso Bueno, estamos acostumbrados a ver. hay mucha tela donde cortar Sí, todavía estamos, y la lucha está planteada. Ya sí. veremos. Y Ya veremos. seguimos batallando. Bueno, un abrazo. Hasta luego, pues, Y, igualmente.